Buen día con todos. El día de hoy hablaremos sobre el equilibrio de fases del conjunto de individualidades de tolueno. Tenemos en la siguiente imagen el diagrama de fases del tolueno. Hay que tener en cuenta que este diagrama está regido principalmente por la presión y la temperatura. Podemos ver la presión en el eje vertical y la temperatura en el eje horizontal. Encontramos las tres fases: sólido, el líquido y vapor, y el punto triple de las tres, que es el punto triple en este caso. Vendría a ser el punto en el que coexisten las tres fases. Es decir, que a estas condiciones, es decir, a esta presión y a esta temperatura, podemos encontrar la fase sólida, líquida y el vapor al mismo tiempo. También hay que recalcar que este diagrama de fases es una representación aproximada hecha por mi persona, guiándome de ciertos parámetros y de varios artículos científicos que podemos ver en la bibliografía que está al final. Y esta guía, o sea, la manera en la que yo representé esto fue gracias a el artículo científico de Marcinak y sus colaboradores, hecho en el 2016. Tenemos también, se nos pide que representemos un proceso cíclico, el cual va a partir de la fase sólida, va a atravesar la fase líquida y gaseosa y regresa a la fase sólida. En el diagrama que yo les mostré, encontramos esto, representado de esta manera. Tenemos la fase sólida que parta a la fase líquida y gaseosa al mismo tiempo. Parte las dos, y de lo que está en el vapor o en la fase gaseosa regresa al sólido. Y podemos encontrar también el punto triple, que como mencioné anteriormente, es donde coexisten las tres. En este proceso, en este punto, van a coexistir las tres fases. Viendo desde una perspectiva más micro, tenemos lo que pasó. En el proceso cíclico fuimos de sólido a líquido. Es decir, que en el estado sólido las moléculas de tolueno están dispuestas en una estructura cristalina ordenada, como podemos ver en la parte superior. ¿Esto qué quiere decir? Que están juntas unas con otras. No hay dispersión, no están desordenadas, están totalmente juntas en un orden específico, por lo que están congeladas, se puede decir. Estas van a tener las fuerzas intermoleculares que son lo suficientemente fuertes como para mantenerlas en esa posición fija. Cuando se agrega calor o se aumenta la temperatura en el sólido, estas moléculas ganan energía. Esta es la energía cinética, lo que aumenta la amplitud de sus vibraciones a medida que la temperatura continúa aumentando. Algunas van a adquirir suficiente energía como para romper parcialmente las fuerzas intermoleculares y comenzar a moverse más libremente en este punto. El sólido experimenta una transición gradual a un líquido donde las moléculas ya no están rígidamente fijas en su lugar y pueden moverse unas sobre otras. Como podemos ver en la parte inferior, en este caso vemos que ya no está la estructura ordenada, sino más bien están más dispersas. Se pueden ir unas encima de otras, pueden moverse más libremente, pero no totalmente. En este caso también tenemos la vaporización, que viene a ser el de líquido a vapor. En este estado, las moléculas de tolueno están en constante movimiento, pero están lo suficientemente cerca como para interactuar entre sí mediante fuerzas intermoleculares atractivas que nos añade calor adicional al líquido. Las moléculas aumentan su energía cinética, lo que resulta en una mayor agitación molecular a temperaturas lo suficientemente altas. Algunas moléculas adquieren suficiente energía para vencer por completo las fuerzas intermoleculares y escapar de la superficie del líquido en forma de vapor. Este proceso se llama vaporización o evaporación. Esto es de acuerdo a Calzada en 2020. ¿Cómo podemos explicar esto? Como vimos anteriormente, en el líquido, las moléculas están esparcidas unas con otras, se chocan, pero no están totalmente ordenadas, ¿verdad? Entonces, en el estado líquido podemos encontrar esas partículas que van chocándose unas con otras, pero cuando se aumenta la temperatura o se le da calor al sistema termodinámico, la energía interna va a comenzar a aumentar. Es decir, que las moléculas que estaban chocando unas con otras así, que se regresaban por las paredes de manera un poco más lenta, van a aumentar lo suficiente como para que en algún momento de lo que choca, las fuerzas se rompen y la molécula pasa al vapor.
Ese es el fenómeno que estamos experimentando aquí. Y la sublimación inversa, que viene a ser esto de vapor a sólido. En el estado gaseoso, las moléculas de tolueno están dispersas y en constante movimiento con distancias intermoleculares significativas, en comparación con el estado líquido. Cuando se enfría el gas, las moléculas pierden energía cinética, lo que disminuye su agitación molecular a temperaturas lo suficientemente bajas. Las moléculas ya no tienen suficiente energía para mantenerse separadas y comenzarán a agruparse. A medida que continúa el enfriamiento, estas moléculas de vapor se condensarán en la superficie de un sólido y formarán una estructura cristalina ordenada, completando el ciclo al regresar al estado sólido. Eso es lo que pudimos observar. Como mencioné anteriormente, tenemos en el vapor las moléculas están muy dispersas. Ya salieron, están muy dispersas, puede que choquen, sí, pero no constantemente, pero baja la temperatura, baja la energía cinética y vuelven a pasar. Como pasaba del líquido al vapor, ahora van a pasar del vapor al sólido. Entonces comienzan a agruparse unas con otras, como vimos al inicio. También vamos a observar y entender sobre las redes de Bravais que adopta el sistema en el punto inicial y el final del proceso cíclico. Tenemos que empezar entendiendo qué es la red de Bravais. En este caso es cuando se organizan los átomos o moléculas en un sólido cristalino. En el caso del tolueno, tanto en su estado sólido inicial como en el estado sólido final, después del ciclo, la red de Bravais podría ser diferente. En el punto inicial del proceso, es decir, en el sólido inicial, cuando el tolueno está en su estado sólido inicial, forma una estructura cristalina a temperatura y presión ambiente. El tolueno sólido adopta una estructura cristalina monocíclica. En esta estructura, las moléculas de tolueno se organizan en una red tridimensional en la que cada molécula está rodeada por un número constante de moléculas vecinas, formando una estructura ordenada y repetitiva. Esto quiere decir que esta va a ser la configuración o la red que va a tener el tolueno en el estado inicial. Se va a ir repitiendo muchas veces hasta formarse la molécula de tolueno que viene a ser grande. Esto en el estado inicial. También en el estado final, la red viene a ser lo mismo. Pero hay que tener en cuenta que dependiendo de las temperaturas, las condiciones en las que se tenga al sistema termodinámico, esto podría cambiar, podría variar de muchas maneras. Es decir, podría cambiar la manera en la que la red o sea, podría cambiar la forma de la red de Bravais. Esto tiene una explicación. El tolueno es una molécula relativamente grande en comparación con otras moléculas simples como el hidrógeno o el oxígeno. Este consiste en un anillo de benceno al que se ha unido un grupo metilo. Esta estructura molecular tiene una forma relativamente plana y simétrica. Podemos ver aquí la manera en la que está dispuesta el tolueno. ¿Cuál es la explicación? Es que en condiciones normales de temperatura y presión, las moléculas de tolueno interactúan principalmente a través de fuerzas intermoleculares, que estas son principalmente la de dispersión de London, es decir, dipolo inducido, y fuerzas dipolo-dipolo. Y estas fuerzas son suficientemente fuertes como para mantener las moléculas de tolueno juntas en una estructura ordenada, pero lo suficientemente débiles como para permitir que haya movilidad en la molécula. La estructura monocíclica del tolueno en su estado sólido significa que las moléculas de tolueno se organizan en una red tridimensional en la que cada molécula está rodeada por un número constante de moléculas vecinas, formando una estructura cristalina repetitiva. Esta organización da lugar a una estructura monocíclica en la que las moléculas de tolueno se disponen en capas regulares, lo que resulta en un sólido con propiedades cristalinas bien definidas. Estas son las referencias de las cuales yo me guié para realizar este video y esta explicación. Muchas gracias.